Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito y alabado sea el Señor, que llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Leamos este pasaje que se llama Jesús es ungido en Betania. Juan capítulo 12, versículos 1 al 7. Leamos los dos primeros versículos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¡Wow! Después de la resurrección de Lázaro, Jesús se fue a un pueblo pequeñito que quedaba al noreste de Jerusalén llamado Efraín, como hemos leído estos días. Y allí estuvo un tiempo. Y luego, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue de regreso a Betania y le hicieron una cena en casa de Simón el leproso. Y a esa cena fue invitado Lázaro y su hermana Marta servía. Mira que mientras unos se reunían para planear la muerte de Jesús, como leímos ayer, otros también se reunían, pero para hacerle una cena en honor a él. Versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Wow! La otra hermana de Lázaro, María, tomó un perfume finísimo y muy costoso y lo derramó sobre los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. El nardo puro solamente crecía en la India, en la región de los montes Himalaya, por eso era tan costoso. Y María lo derramó sobre Jesús porque María adoraba a Jesús. Mira esta familia cristiana. En Lázaro se había dado esa enfermedad que no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Su hermana Marta servía y su otra hermana María adoraba al Señor Jesús. Que nosotros y nuestras familias también seamos usados para servir al Señor y darle la gloria a Él. Pero entonces, uno de los discípulos, entre comillas, que en realidad no era un verdadero discípulo de Jesús, hizo un reparo acerca de esto que hizo María. Leamos los versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote fue el que entregó al Señor Jesús. Y él hizo este comentario no porque de verdad de corazón estuviera preocupado por los pobres, sino porque era ladrón y se lamentaba mucho de no haber podido robar parte de ese dinero, 300 denarios si se hubiera vendido. 300 denarios equivalía al salario de un obrero durante todo un año. ¡Wow! Ese perfume era costosísimo. ¿Sabes? En este mundo hay personas así como Judas, que de labios para afuera dicen una cosa, aparentan incluso bondad, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las verdaderas intenciones de su corazón son otras muy diferentes. Así como en Judas, que se hizo pasar por discípulo del Señor Jesús durante 3 años. Estuvo con el Señor Jesús a su lado, sirviéndole, entre comillas, viendo con sus propios ojos lo que el Señor Jesús hacía, comía con él, en fin.
3 años y a los 3 años reveló las verdaderas intenciones de su corazón. Asimismo, en este mundo hay personas como él que pueden engañar a muchos y por muchos años, como por ejemplo los líderes de las sectas, de las falsas doctrinas de hombre, que engañan a muchos y aún por muchos años. Por eso nosotros debemos mantenernos en oración. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para que mediante el Espíritu Santo nosotros podamos discernir si algo es de Dios o no, si alguien es de Dios o no. Sigamos leyendo. Entonces Jesús le respondió, versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¡Wow! María, sin saberlo, estaba ungiendo al Señor Jesús para el día de su sepultura, porque María no solamente derramó ese perfume en los pies del Señor, sino sobre su cabeza. María lo estaba ungiendo de cabeza a pies. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9 narran también este pasaje. Leamos el versículo 3 de Marcos 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. María lo estaba ungiendo sin saberlo de cabeza a pies para la sepultura. Versículos 6 y 7 de Marcos 14. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis, no contradice lo que el Señor Jesús nos prometió, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, sino que se refería obviamente a que físicamente nosotros ahorita con nuestros ojos físicos no lo podemos ver ni servirle así físicamente. Pero nosotros sí estamos completamente seguros de que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú que me escuchas, tú no estás solo. Así de pronto no tengas a nadie más en este mundo, debes saber que no estás solo. El Señor Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Háblale, adóralo, porque Él está contigo y cuida de ti. Sigamos leyendo versículos 8 y 9 de Marcos 14. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Gloria a Dios. Y hoy, 2000 años después, en este canal también se dio a conocer y se habló de lo que ella hizo para la gloria de Dios. Y mira que esto que ella hizo quedó registrado en los evangelios de Juan, Mateo y Marcos, y de hecho en el evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 37 y 38 podemos leer. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Algunas personas dicen que esta mujer que narra el evangelio de Lucas, que no es la misma María, que hermana de Lázaro, que narran los demás evangelistas. Si lo es o no, yo no lo sé, pero sí se parece mucho el relato y personalmente yo creo que es la misma, porque ambas llegaron a ungir al Señor con un frasco de alabastro
El alabastro es una piedra que se tallaba, que se esculpía y de la cual se hacían vasos, jarrones, ollas, estatuas, mejor dicho. Y en ese frasco de alabastro echaban el perfume carísimo, costosísimo de nardo puro. Y esos frascos de perfumes carísimos, costosísimos, tenían un cuello delgado y estaban ahí tapaditos. Y para poder utilizarlos, tocaba romperlo. Por eso dice ahí en los evangelios que ella quebró el frasco de alabastro y el perfume que había dentro, que era de nardo puro, lo derramó sobre el Señor Jesús para ungirlo para su sepultura. Y mira que este acto de adoración fue el que quedó registrado en los 4 evangelios, porque lo más importante que nosotros podemos hacer es adorar al Señor Jesús. Nosotros podemos servirle, sí, como Marta, la hermana de Lázaro, que servía y todo eso, pero lo más importante que podemos hacer es adorar. Adoremos al Señor Jesús de mente, alma y corazón, como dice el Señor Jesús, que amemos, que adoremos a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón. Eso es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Adóralo, adora al Señor Jesús.